En la bulliciosa metrópolis de la ciudad de Nueva York, el año 2257 presagió una era de paz y prosperidad sin precedentes. Los rascacielos se extendían hacia el cielo y sus fachadas de cristal reflejaban el brillo tecnicolor de los anuncios de neón. Los aerodeslizadores circulaban por las vías aéreas, zigzagueando entre los edificios con una precisión balletística que solo se puede lograr mediante lo último en tecnología antigravedad. Esa tarde en particular, la ciudad estaba llena de comercio y charlas habituales, y sus ciudadanos felizmente ignoraban la calamidad que estaba a punto de desarrollarse. Muy por encima de la tierra, envuelta por tecnología sigilosa avanzada, flotaba una enorme nave estelar Craterón. Los Craterons, una raza militarista conocida por sus despiadadas conquistas, tenían la intención de utilizar la Tierra como punto estratégico en su última campaña contra un imperio estelar rival. El plan era simple: depositar un cargamento de bestias de guerra mutantes en un planeta deshabitado cercano para utilizarlas como tropas de choque en una batalla próxima. Sin embargo, debido a un error de navegación catastrófico, la nave se posicionó directamente sobre la Tierra. Dentro del barco, el comandante, un Krtoran canoso llamado Zorak, paseaba por el puente. Su piel escamosa brillaba bajo la intensa iluminación mientras ladraba órdenes a sus subordinados. La tripulación, entrenada para la eficiencia pero no para las complejidades de la navegación interestelar, había calculado mal su trayectoria, acercándolos peligrosamente a la órbita de la Tierra. «Confirma las coordenadas para el lanzamiento», exigió Zorak, con voz ronca. Un técnico nervioso obedeció, sus garras golpeando contra el panel de control. «Coordenadas bloqueadas, pero, señor, corresponden a una región habitada de la Tierra, específicamente la ciudad de Nueva York». Zorak gruñó y entrecerró los ojos. «Irrelevant». Continué con la caída. «De todos modos, las bestias necesitan pruebas en una zona poblada. Proporcionará datos valiosos para el esfuerzo bélico». Cuando se transmitió la orden, el vientre de la nave Crateran se abrió, liberando docenas de cápsulas de contención hacia la Tierra. Estas cápsulas, elegantes y casi invisibles a simple vista, se lanzaron a través de la atmósfera, sin que los primitivos sensores de la Tierra advirtieran su descenso. Abajo, los ciudadanos de Nueva York continuaban con sus rutinas diarias, ajenos al peligro. Las cápsulas impactaron en varios lugares: Central Park, Times Square y a lo largo de las orillas del río Hudson. Tras el impacto, las cápsulas se abrieron, liberando a las bestias de guerra mutantes. Las criaturas eran monstruosas, medían más de 3 metros de altura y tenían una piel blindada que brillaba como alquitrán húmedo. Sus ojos brillaban con un rojo malévolo mientras contemplaban su nuevo entorno, gruñendo en lo más bajo de sus gargantas. Cada bestia poseía habilidades únicas. Algunos respiraban fuego, otros tenían extremidades que podían transformarse en armas mortales, y todos estaban impulsados por un hambre primordial de destrucción. Los primeros gritos resonaron cuando las bestias comenzaron su alboroto, arrasando las calles de la ciudad con feroz intensidad. Los coches fueron arrojados a un lado como juguetes. Los edificios destrozados y los ciudadanos presas del pánico huyeron aterrorizados. En cuestión de minutos, la ciudad se sumió en el caos. Las autoridades locales, completamente superadas por los invasores alienígenas, se apresuraron a montar una defensa. La noticia del ataque se extendió como la pólvora. Llegó a todos los rincones del planeta y sacudió los cimientos de la complacencia humana. Mientras el mundo observaba con horror, una joven científica llamada Ellara observaba con una emoción diferente gestando en su corazón: determinación. Al presenciar la devastación desde la ventana de su laboratorio, supo que la clave para detener a estas bestias estaba en comprenderlas. Tomando su equipo de investigación, se adentró en el caos, impulsada por la determinación de cambiar el rumbo de esta guerra imprevista. Así comenzó la lucha de la humanidad por la supervivencia, contra una amenaza más allá de las estrellas, una lucha que pondría a prueba los límites del ingenio y el coraje humanos frente a una destrucción total. El caos que envolvió a la ciudad de Nueva York fue absoluto. Las calles, alguna vez llenas de los sonidos del bullicioso comercio,
y las risas ahora resonaban con los rugidos de las bestias de guerra Kratoran y los gritos de los civiles que huían. Los rascacielos, un testimonio del ingenio arquitectónico humano, quedaron reducidos a meros obstáculos mientras las criaturas arrasaban la ciudad. En medio de este caos, la policía de Nueva York y la Fuerza de Defensa Terrestre respondieron rápidamente, aunque nada en su entrenamiento los había preparado para un enemigo de esta naturaleza. Las bestias no solo eran feroces, sino que mostraban una adaptabilidad e inteligencia aterradoras. Cada encuentro enseñó a las criaturas más sobre las tácticas humanas y se adaptaron en tiempo real, contrarrestando movimientos con brutal eficiencia. La capitana Lana Rhodes de la EDF encabezó la respuesta inicial. Como oficial experimentada con años de experiencia en combate urbano, sabía que las armas de fuego estándar serían ineficaces contra enemigos tan formidables. Sus órdenes eran claras: evacuar a los civiles y enfrentarse a las bestias únicamente con armamento pesado. Equipo Delta, saquen a esos civiles del Lower East Side ahora, ladró Lana por su comunicador, observando a través de su visor táctico cómo sus órdenes se ejecutaban con precisión. Equipo Bravo, instalen los cañones sónicos. Necesitamos alejarlos de las zonas pobladas. Mientras el EDF y la policía de Nueva York coordinaban sus esfuerzos, se levantaron barricadas improvisadas y se reutilizaron cañones sónicos, normalmente utilizados para controlar multitudes, en un intento desesperado por desorientar a las bestias. Las ondas sonoras de alta frecuencia lograron detener a algunas de las criaturas, causándoles dolor y confusión, pero fue solo una medida temporal. Mientras tanto, Ilara, la joven científica, se encontró abriéndose camino entre el caos con un analizador genético portátil en la mano. Su objetivo era acercarse lo suficiente a una de las bestias para recolectar una muestra de ADN sin convertirse ella misma en una víctima. Mientras se acercaba a Times Square, donde una de las bestias estaba aislada de las demás, vio su oportunidad. Esquivando escombros y evadiendo multitudes aterrorizadas, Ilara se acercó a una calle lateral que la bestia había abandonado momentáneamente. Rápidamente desplegó un dron que zumbó hacia la criatura, maniobrando hábilmente alrededor de su enorme forma para recolectar células de la piel de las abrasiones causadas por la escaramuza. Justo cuando el dron regresaba, la bestia se tambaleó por los efectos de un cañón sónico cercano y su atención se desvió momentáneamente. Con la muestra asegurada, Ilara regresó corriendo a su laboratorio móvil, una camioneta reforzada estacionada justo afuera de la principal zona de conflicto. Mientras preparaba la muestra para el análisis, su mente corría con posibilidades. ¿Cuál podría ser su debilidad? ¿Cómo podría esta información genética cambiar el rumbo? De regreso a las calles, el capitán Rhodes observó la efectividad de los cañones sónicos e hizo una llamada decisiva. Aumentemos la frecuencia y la amplitud. Rechacémoslas, ordenó. La explosión sónica posterior fue más efectiva y condujo a algunas de las bestias a áreas menos pobladas donde podrían ser tratadas con mayor seguridad. El día transcurrió y la batalla continuó. Por cada bestia que caía, otra parecía ocupar su lugar, cada una más agresiva que la anterior. A pesar de las abrumadoras probabilidades, las fuerzas combinadas de la policía de Nueva York y EDF lograron salvar miles de vidas, evacuando a los civiles a refugios subterráneos y edificios fortificados. Cuando el sol se puso sobre la ciudad devastada, surgió un panorama sombrío. Nueva York estaba bajo asedio, con importantes zonas en ruinas y otras al borde del abismo. Sin embargo, en medio de la destrucción, había un rayo de esperanza. Ilara, trabajando incansablemente durante toda la noche, estaba al borde de un gran avance que podría cambiar el curso de la batalla. Su análisis reveló algo crucial sobre la composición genética de la bestia, una vulnerabilidad potencial que podría explotarse. Con este nuevo conocimiento, la lucha estaba a punto de tomar un giro diferente. Uno que contenía la promesa de recuperar la ciudad y posiblemente salvar el planeta de una amenaza alienígena que había aterrizado literalmente en el patio trasero de la humanidad. Mientras la noche caía sobre una ciudad de Nueva York asediada, las calles que alguna vez fueron vibrantes ahora eran sombras de lo que eran antes.
llenas de escombros y haciendo eco de los rugidos distantes de las bestias de guerra. La infraestructura de la ciudad resultó gravemente dañada, y el impacto inicial de la invasión se transformó en una sombría determinación entre los supervivientes. Entre estos supervivientes se encontraba Marcus, un sargento retirado de las EDF de unos 50 años, cuyos instintos militares se activaron al observar el desorden que lo rodeaba. Su casa en Queens se había convertido en un centro de mando improvisado mientras reunía a vecinos, agentes de policía locales y cualquiera que estuviera dispuesto a contraatacar. Con su canosa experiencia y su liderazgo natural, Marcus rápidamente estableció una red de células de resistencia en todo el distrito. Escuchen. Marcus se dirigió a un grupo de unos 30 hombres y mujeres en su garaje, ahora lleno de mapas y pantallas digitales que mostraban transmisiones en vivo de varias zonas de la ciudad. Los militares están haciendo lo que pueden, pero no es suficiente. Conocemos estas calles mejor que nadie, y esa es nuestra ventaja. Equipado con armas recuperadas y explosivos caseros, el grupo de Marcus comenzó a llevar a cabo ataques de golpe y fuga contra las bestias de guerra. Se centraron en atraer a las criaturas a sitios de emboscada preparados, donde los dispositivos explosivos improvisados podrían usarse con el máximo efecto. Cada ataque exitoso proporcionó una valiosa experiencia y elevó la moral de los combatientes de la resistencia. Mientras tanto, la científica Ilara continuó su trabajo en la muestra genética que había obtenido. Su análisis había revelado una anomalía inesperada en el ADN de las bestias, una secuencia genética específica que parecía regular su comportamiento agresivo. Al darse cuenta del potencial de su descubrimiento, se acercó a su antiguo profesor, el Dr. Heinrich, que se especializó en ingeniería genética. Dr. Heinrich, que operaba desde un laboratorio seguro en el norte del estado de Nueva York, respondió con gran interés. Ilara, si tienes razón, podríamos sintetizar una feromona que podría alterar sus niveles de agresión, hacerlos menos coordinados o incluso volverse unos contra otros, sugirió a través de un enlace de video seguro. De regreso a la ciudad, a medida que la resistencia de Marcus crecía en número y sofisticación, comenzaron a coordinarse más estrechamente con los restos del EDF y la policía de Nueva York. La capitana Lana Rhodes, reconociendo el valor de la milicia civil, proporcionó a Marcus apoyo táctico e inteligencia, creando un frente unificado contra las bestias. Las actividades de la resistencia comenzaron a mostrar resultados reales. En una operación notable, el equipo de Marcus atrajo a 3 de las bestias de guerra a Central Park, donde habían equipado el Great Lawn con explosivos y trampas sónicas. La batalla que siguió fue feroz y costosa, pero finalmente las bestias fueron derrotadas, asegurando un área importante de la ciudad y permitiendo que se estableciera una zona segura temporal. Esta victoria fue fundamental. La noticia de la exitosa operación se difundió rápidamente, reforzando la moral de la ciudad e inspirando a otros grupos civiles de toda la ciudad a organizarse y contraatacar. La estrategia de Marcus de utilizar tácticas de guerrilla contra las bestias se convirtió en un modelo de resistencia en toda Nueva York. Mientras Marcus y Lana coordinaban esfuerzos para la siguiente gran operación, Ilara y el Dr. Heinrich trabajaron incansablemente en el proyecto de feromonas, corriendo contra el tiempo para desarrollar una nueva arma en la lucha de la humanidad por la supervivencia. Había mucho en juego, pero también lo era la determinación de los neoyorquinos y el espíritu humano de recuperar su ciudad de los invasores alienígenas. En la relativa seguridad de su laboratorio móvil, estacionado en un búnker subterráneo que alguna vez fue un estacionamiento, Ilara estaba profundamente inmersa en su investigación genética. Las paredes a su alrededor estaban cubiertas de diagramas y secuencias genéticas, brillando suavemente bajo la tenue luz. Sus ojos, cansados pero decididos, escanearon los datos que fluían a través de sus pantallas, una cascada de marcadores genéticos y anomalías extraídas de las bestias de guerra. El avance de Ilara había llegado inesperadamente. Mientras analizaba el ADN de la bestia, había aislado un receptor específico que parecía inusualmente sensible a ciertas ondas sonoras de alta frecuencia. Este descubrimiento fue accidental y se encontró al comparar los datos genéticos de la criatura con bases de datos existentes de especies conocidas.
Fue un potencial cambio de juego. Esto podría ser todo, murmuró Alara para sí misma, ajustándose las gafas mientras preparaba un informe detallado sobre sus hallazgos. Ella teorizó que al apuntar a este receptor con un dispositivo sónico calibrado con precisión, podría ser posible desorientar o incluso incapacitar a las bestias. Ansiosa por compartir este descubrimiento crucial, se puso en contacto con el doctor Heinrich y el capitán Rhodes a través de un enlace de comunicación seguro. He encontrado algo que es una debilidad potencial en las bestias. Está vinculado a sus receptores sensoriales. Quizás podamos explotar esto con el equipo adecuado, explicó. Su voz era una mezcla de emoción y cansancio. El capitán Rhodes, que había estado coordinando los esfuerzos de defensa de toda la ciudad, respondió con cauteloso optimismo. Eso es prometedor, Alara. Haré los arreglos para que presente esto a la división tecnológica de EDF a primera hora de la mañana. Necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir. Mientras tanto, el Dr. Heinrich ya estaba pensando en las implicaciones de este descubrimiento. Y Lara, si puedes refinar este dispositivo sónico, podríamos no solo defender, sino también estudiar a las bestias en un ambiente controlado. Imagínese lo que podríamos aprender sobre su biología. A la mañana siguiente, Lara llegó al cuartel general de las EDF, una zona fuertemente fortificada, que había sido una de las pocas estructuras que permanecía prácticamente intacta. Dentro de un centro de mando improvisado lleno de actividad militar, presentó sus hallazgos a un panel de destacados científicos y estrategas militares. Utilizando simulaciones detalladas y gráficos genéticos, Lara demostró cómo podría funcionar el dispositivo sónico. El dispositivo emitiría una gama de ondas sonoras de alta frecuencia diseñadas específicamente para interactuar con el receptor genético único de la bestia. En teoría, esto sobrecargaría sus vías sensoriales, provocando confusión o parálisis temporal. Al principio los militares se mostraron escépticos, pero estaban desesperados por una nueva estrategia. Después de un riguroso interrogatorio y revisión de los datos de Alara, acordaron asignar recursos para desarrollar un prototipo del arma sónica. Se reunió un equipo de ingenieros de primer nivel para trabajar con Lara y convertir su modelo teórico en un dispositivo funcional. Durante las semanas siguientes, Lara y el equipo de ingeniería trabajaron día y noche, probando y refinando el emisor sónico. Realizaron experimentos controlados, primero en el laboratorio con modelos a pequeña escala y luego en pruebas de campo contenidas con muestras biológicas más pequeñas para garantizar la efectividad y el alcance del dispositivo. Simultáneamente, Marcus, informado de este nuevo desarrollo, preparó a sus combatientes de la resistencia para incorporar las armas sónicas a su arsenal. Realizaron simulacros y desarrollaron nuevas tácticas que complementarían los efectos esperados del emisor sónico. A medida que el prototipo se acercaba a su finalización, creció la anticipación entre el EDF y los combatientes de la resistencia. Este dispositivo representó no solo un posible punto de inflexión en la batalla, sino un testimonio del ingenio y la resistencia humanos frente a una amenaza alienígena aparentemente imparable. La ciudad, aunque marcada y magullada, se preparó para la siguiente fase del conflicto, armada ahora con nuevas esperanzas. Lara, cuyo rostro reflejaba tanto la fatiga de las noches interminables como la determinación de un científico decidido, observó cómo el primer lote de emisores sónicos se desplegaba en el frente, listo para probar su descubrimiento en el fragor de la batalla. El asedio de Central Park se planeó como una operación crítica para recuperar el control de una ubicación estratégica clave en el corazón de la ciudad de Nueva York. Este gran espacio verde, que alguna vez fue pacífico, se había transformado en una zona de guerra, y varias de las bestias de guerra de Krakoran lo usaban como lugar de anidación. La resistencia, reforzada por la nueva tecnología de armas sónicas de Alara, se preparó para lo que iba a ser una confrontación decisiva. Marcus, al frente de la operación, coordinó estrechamente con la capitana Lana Rhodes para garantizar que las fuerzas militares y civiles estuvieran sincronizadas. El plan era rodear el parque con equipos estacionados en todas las entradas principales, cada uno equipado con emisores sónicos y artillería pesada.
Drones equipados con imágenes térmicas sobrevolaron la zona y proporcionaron datos en tiempo real sobre los movimientos de la bestia. Recuerde, el tiempo es crucial. Marcus informó a sus equipos a través de un canal seguro. Una vez que iniciemos el ataque sónico, estas criaturas quedarán desorientadas, pero se recuperarán rápidamente. Tenemos que ser rápidos y precisos. Al caer la noche comenzó el operativo. La primera fase implicó desplegar los emisores sónicos alrededor del perímetro de Central Park. Estos dispositivos, colocados sobre trípodes y custodiados por soldados fuertemente armados, comenzaron a emitir un sonido agudo, casi inaudible, dirigido hacia el centro del parque. El efecto fue inmediato. Varias de las bestias se tambalearon, visiblemente confundidas y agitadas por el ruido que alteraba sus receptores sensoriales. Con la bestia desorientada, Marcus dio la señal para la segunda fase, un asalto a gran escala. Los combatientes de la Resistencia, junto con las tropas de las Fed, avanzaron. Las explosiones iluminaron la noche cuando se utilizaron artefactos explosivos improvisados y granadas para empujar a las bestias hacia zonas de muerte predeterminadas. Y Lara, monitoreando la operación desde una unidad de comando móvil, mantuvo una estrecha vigilancia sobre la efectividad de las armas sónicas, ajustando la frecuencia y amplitud de los emisores en tiempo real. Jugó un papel crucial en mantener la ventaja. Su rostro estaba iluminado por pantallas y su concentración era inquebrantable mientras comunicaba los ajustes a los equipos de campo. Ajuste la frecuencia a 15 Kshер en el emisor 3. No se está atacando completamente a uno de los objetivos, le indicó a un técnico, quien transmitió las órdenes al equipo en el extremo norte del parque. En el terreno, la batalla se desató. Marcus se movía con su equipo a través de la densa maleza. Guiándolos con precisión experta, se encontraron con una bestia particularmente grande, cuyas escamas brillaban a la luz de la explosión. Fue momentáneamente sometido por las ondas sónicas, pero comenzó a recuperarse y a cargarse. Marcus, al detectar un punto débil cerca de su vientre, indicó a sus francotiradores que concentraran su fuego. La bestia vaciló, se desplomó y no volvió a levantarse. Cuando amaneció, las zonas alguna vez verdes de Central Park quedaron marcadas por los restos de la batalla de la noche, pero la operación había sido un éxito rotundo. La Resistencia y EDF lograron limpiar el parque de bestias de guerra, asegurando una victoria significativa. La zona fue declarada segura al mediodía, y los ingenieros y equipos médicos de EDF se trasladaron para establecer bases temporales y tratar a los heridos. El éxito en Central Park fue un punto de inflexión. No solo las armas sónicas habían demostrado ser efectivas, sino que la moral entre las fuerzas humanas había aumentado enormemente. La noticia de la victoria se difundió rápidamente, inspirando a otras células de resistencia en toda la ciudad y más allá a adoptar tácticas similares utilizando la tecnología de Ilara. Posteriormente, mientras inspeccionaban los daños, Marcus y el capitán Rhodes compartieron un momento de tranquila reflexión. «Esto es solo el comienzo», señaló Marcus mirando hacia el parque. «Pero es bueno». El capitán Rhodes asintió con la cabeza. «Gracias a ti y a tu equipo y a la brillantez de Ilara, ahora tenemos una verdadera oportunidad de luchar». El asedio de Central Park sería recordado no solo como una victoria táctica, sino como un símbolo de la resiliencia y el ingenio humanos frente a dificultades abrumadoras. Reavivó la esperanza de que la ciudad, y tal vez la tierra, pudieran ser recuperadas de los invasores alienígenas. La victoria en Central Park fue un importante impulso moral tanto para la resistencia civil como para las fuerzas de defensa de la tierra, pero no estuvo exenta de complicaciones. Posteriormente, a medida que las fuerzas se reagruparon y se elaboraron planes para nuevas operaciones, comenzaron a circular rumores preocupantes entre las filas. Surgieron rumores de sabotaje, la desaparición de suministros críticos y las comunicaciones inexplicablemente bloqueadas. La capitana Lana Rhodes, ya cautelosa tras años de combate, sintió una malicia más profunda en acción. Preocupada, inició una investigación discreta, temiendo que un topo en el seno del EDF pudiera estar socavando sus esfuerzos. Lana contó con la ayuda de un oficial de inteligencia de confianza, el teniente Ayo Kimati, conocido por sus habilidades analíticas y discreción. Ayo comenzó a rastrear los patrones de sabotaje,
correlacionándolos con movimientos de personal y registros de acceso. La investigación los llevó a un sospechoso sorprendente, el mayor Evan Kessler, un oficial de logística de alto rango con acceso ilimitado, tanto a datos tácticos como a cadenas de suministro. Kessler había sido un miembro respetado del EDF, con un historial aparentemente impecable y elogios por su valentía. Sin embargo, bajo la superficie, albergaba agravios contra el liderazgo del EDF y, sin que sus camaradas lo supieran, había establecido comunicaciones clandestinas con los Craterans. Impulsado por una mezcla de ambición personal y desilusión con el gobierno de la Tierra, Kessler vio la fuerza del cráter como los vencedores inevitables y trató de alinearse con lo que creía que era el lado ganador. Lana y Ayo, que necesitan pruebas incontrovertibles, le tienden una trampa. Le dieron a Kessler información falsa sobre un importante envío de armas, planeando rastrear su desvío. Como se esperaba, el envío fue manipulado y el equipo de AO, utilizando vigilancia oculta, atrapó a Kessler en el acto de desviar los suministros a un lugar conocido por la actividad de cráteres. Ante las pruebas, Kessler fue arrestado y sometido a un tribunal militar. Durante su interrogatorio, reveló detalles escalofriantes de sus comunicaciones con los Craterans. Les había proporcionado información estratégica sobre las defensas de la Tierra y la ubicación de activos clave, incluidos detalles sobre las armas sónicas. La traición afectó duramente a las EDF, especialmente al capitán Rhodes, que había considerado a Kessler un amigo y un oficial confiable. El incidente dio lugar a un proceso de investigación exhaustivo dentro del EDF y a la implementación de medidas de seguridad más estrictas para evitar futuras filtraciones. Mientras tanto, Marcus y Alara reaccionaron a la noticia de la traición con una mezcla de ira y resolución. Marcus reforzó la seguridad dentro de la resistencia, paranoico ante amenazas similares en sus filas. Y Lara, por otro lado, se preocupó por la seguridad de su investigación y mejoró el cifrado de sus comunicaciones, especialmente con el Dr. Heinrich sobre su trabajo en curso en el proyecto de feromonas. La traición también tuvo un lado positivo. La represión llevó al descubrimiento de simpatizantes cráteres adicionales dentro de varias instituciones humanas, no solo en el ejército. Esta purga ayudó a solidificar las defensas de la Tierra, haciendo que la Resistencia y el EDF estuvieran más unificados y vigilantes que nunca. A medida que las fuerzas de la Tierra estrecharon sus filas contra enemigos internos y externos, la guerra contra los invasores de los cráteres entró en una nueva fase. La traición sirvió como un duro recordatorio de lo que estaba en juego y de la profundidad de la estrategia necesaria para combatir a un enemigo que siempre estaba observando y adaptándose. Fue una lección dolorosa, pero que galvanizó a las fuerzas humanas, uniéndolas con un propósito renovado y un compromiso más profundo para proteger su mundo a toda costa. Tras el inquietante descubrimiento de traición dentro de sus filas, la Fuerza de Defensa de la Tierra, EDF, y la Resistencia Civil, liderada por Marcus, emergieron más vigilantes y unificados. La purga de simpatizantes de Crateran había reforzado los protocolos de seguridad y solidificado la confianza entre los miembros restantes. Una vez solucionados sus problemas internos, la atención volvió a centrarse en la amenaza inminente. Las bestias de guerra de los cráteres todavía deambulan y causan estragos en otras partes de la ciudad. Ellara, después de haber perfeccionado sus diseños de armas sónicas, ahora trabajó incansablemente en la siguiente fase de su proyecto, el desarrollo de un arma basada en feromonas que potencialmente podría enfrentar a las bestias entre sí. Junto al Dr. Heinrich, logró sintetizar un prototipo de compuesto de feromonas, diseñado para desencadenar un comportamiento agresivo entre las bestias de guerra, provocando confusión y luchas internas dentro de sus filas. La capitana Lana Rhodes, reconociendo el potencial de la nueva arma de Alara para cambiar la dinámica de la batalla, planificó una operación en toda la ciudad para desplegar la feromona junto con los emisores sónicos. La operación, denominada Echo Storm, tenía como objetivo utilizar dispositivos sónicos para arrear a las bestias en zonas designadas, donde la feromona podría dispersarse de manera efectiva.
El plan era ambicioso y requería una coordinación precisa entre múltiples unidades del EDF y la Resistencia. Marcus se hizo cargo de las operaciones terrestres, organizando equipos para gestionar los emisores y desplegar las unidades de dispersión de feromonas en lugares clave. La operación se inició al anochecer, aprovechando la menor visibilidad y el carácter nocturno de las bestias de guerra. Cuando se desarrolló la primera fase, los emisores sónicos se activaron, enviando ondas de frecuencias sonoras desorientadoras. Estos guiaron a las bestias confusas y agitadas hacia Times Square, que había sido elegida como epicentro de la operación por su espacio abierto e importancia estratégica. Una vez que las bestias estuvieron lo suficientemente concentradas, se lanzó la segunda fase. Los drones pilotados por técnicos de EDF se elevaron sobre las criaturas reunidas, liberando nubes de feromona sintetizada. El efecto fue inmediato y dramático. Las bestias de guerra, ya nerviosas por el asalto sónico, comenzaron a volverse unas contra otras, impulsadas por la hiperagresión inducida. Los sonidos de rugidos y choques bestiales llenaron el aire, creando una escena de caos entre las filas de Craterón. Desde su puesto de mando, la capitana Rhodes supervisaba la operación. Su rostro era una máscara de concentración. Las comunicaciones vibraban incesantemente a medida que llegaban actualizaciones de varios sectores. La operación estaba resultando un éxito, pero la victoria no fue gratuita. Varios equipos informaron de una fuerte resistencia y las bajas aumentaron mientras se enfrentaban a las bestias para mantenerlas dentro de las zonas objetivo. Mientras tanto, Elara y el doctor Heinrich observó de forma remota los efectos de la feromona en el comportamiento de la bestia. Los resultados iniciales fueron prometedores, pero ambos científicos sabían que se necesitaban más ajustes y pruebas para perfeccionar la eficacia del compuesto para futuros compromisos. Cuando Echo Storm llegó a su fin, el campo de batalla que era Times Square fue testigo de una cantidad significativamente reducida de cráteres y bestias de guerra. Muchos habían sido víctimas de los de su propia especie, gracias al frenesí inducido por las feromonas, mientras que otros quedaron incapacitados por los continuos ataques sónicos. Posteriormente, mientras los equipos de limpieza y los equipos médicos se acercaban para ayudar a los heridos y evaluar los daños, una sensación de cauteloso optimismo se extendió entre las fuerzas humanas. La implementación exitosa de las armas innovadoras de Ayara había proporcionado un impulso muy necesario, demostrando que el ingenio humano podía encontrar respuestas a amenazas aparentemente insuperables. Esta victoria marcó un punto de inflexión en el conflicto. Los humanos no solo habían logrado disminuir significativamente la amenaza de las bestias de guerra, sino que también habían demostrado su capacidad para superar en pensamiento y maniobra a los invasores de los cráteres. La batalla por Nueva York estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde que comenzó la invasión, la gente de la Tierra pudo sentir una sensación real de esperanza, la creencia de que podían recuperar su planeta. Cuando amaneció en una Nueva York marcada por la batalla, el aire estaba cargado con una mezcla de triunfo y temor. La operación Echo Storm había demostrado ser un éxito rotundo y marcó una victoria crucial para los defensores de la Tierra. Sin embargo, la guerra no había terminado. Los informes de inteligencia indicaron que los Craterons, en un intento desesperado por mantener su presencia en la Tierra, se estaban preparando para desplegar su reserva final de bestias de guerra. Se anticipó que esta próxima batalla sería la más feroz hasta el momento, ya que probablemente determinaría el destino final de la ciudad. En respuesta, la capitana Lana Rhodes convocó una reunión estratégica con líderes militares clave y Marcus en representación de la resistencia civil. La reunión fue tensa, con el peso del conflicto inminente flotando sobre las cabezas de todos. «Los hemos acorralado y vienen hacia nosotros con todo lo que tienen», explicó Lana, señalando imágenes de satélite que muestran grupos de refuerzos de bestias de guerra moviéndose hacia las afueras de la ciudad. «Esta es nuestra oportunidad de acabar con esto de una forma u otra». Marcus, endurecido por la batalla y resuelto, asintió con la cabeza. «Los tenemos contra las cuerdas. No desistamos ahora. Mi pueblo está dispuesto a apoyar al EDF. Daremos todo lo que tenemos». El plan estaba establecido,
Una defensa doble con el EDF asegurando las zonas de enfrentamiento principales y los combatientes de la resistencia de Marcus manejando las tácticas de guerrilla y el apoyo. Y Lara contribuyó mejorando los emisores sónicos y proporcionando cargas de feromonas adicionales, asegurando que se aprovecharan todas las herramientas disponibles para maximizar sus capacidades defensivas. A medida que el cráter y las bestias se acercaban, sus formas asomando en el horizonte, los defensores de la ciudad tomaron sus posiciones. Las calles de Times Square, aún marcadas por la batalla de la noche anterior, se convirtieron en el escenario de lo que muchos creían que sería el enfrentamiento final. Las bestias, cargadas con una intensidad feroz, espoleadas por la desesperación de sus cuidadores a bordo de la nave crateriana que orbita la Tierra. El choque inicial fue brutal. La artillería pesada del EDF cobró vida con un rugido, lanzando salvas de proyectiles explosivos contra las filas de bestias de guerra que avanzaban. Mientras tanto, los emisores sónicos, estratégicamente colocados alrededor de las zonas de enfrentamiento, zumbaban y zumbaban, desorientando a las bestias e interrumpiendo sus ataques coordinados. Y Lara, monitoreando los efectos de la feromona, ordenó a los drones que arrojaran el compuesto en los grupos más densos de bestias. Estallaron luchas internas entre ellos, sembrando el caos en sus filas y disminuyendo su eficacia. A lo largo del día la batalla se prolongó. En las calles resonaban los sonidos de disparos, explosiones y lo espeluznante de los dispositivos sónicos. Marcus y sus combatientes se movían como sombras, colocando trampas y atacando a las bestias desde posiciones ocultas. Su conocimiento íntimo del paisaje de la ciudad les daba una ventaja significativa. Cuando la noche empezó a caer, llegó un momento crucial. Una bestia de guerra particularmente grande y evidentemente mejorada, posiblemente un comandante craterano de las fuerzas bestias, realizó un asalto directo a la barricada principal del EDF. Su armadura era más gruesa que las demás y parecía impermeable a las armas convencionales. Al ver esto, Marcus tomó un riesgo calculado. Él y un escuadrón de sus mejores luchadores maniobraron detrás de la bestia, mientras Lana dirigía un ataque sónico concentrado para mantenerla desorientada. Marcus se acercó, llevando un explosivo especialmente preparado, un arma de último recurso diseñada por Ayara para penetrar la armadura de la bestia. En el momento preciso, Marcus colocó el explosivo sobre la bestia. La detonación fue masiva, suficiente para finalmente derribar a la monstruosa criatura, y con ella, la moral del cráter y las fuerzas restantes. La batalla poco a poco se volvió a favor de los defensores de la Tierra, mientras las últimas bestias de guerra caían o huían. El barco craterista, al observar la derrota, cesó su agresión, probablemente reevaluando su fallida estrategia. Después de lo que se conocería como la última parada de Times Square, la ciudad yacía exhausta y aliviada. Los defensores, tanto militares como civiles, compartieron abrazos e historias, con los rostros marcados por el cansancio, pero también con la luz inconfundible de la victoria. El capitán Rhodes y Marcus permanecieron uno al lado del otro mientras comenzaba la limpieza, contemplando la ciudad por la que habían luchado tan desesperadamente. «Lo hemos logrado, Marco». «De hecho, lo hemos logrado», dijo Lana, con la voz llena de emoción. Marcus miró hacia la ciudad con expresión sombría pero orgullosa. «Si lo hicimos, ahora reconstruimos juntos». Esta victoria no fue solo un éxito militar. Fue un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, el ingenio de sus estrategias y el coraje inquebrantable de quienes lucharon no solo por la supervivencia, sino también por su hogar. Después de la batalla culminante en Times Square, Nueva York comenzó lentamente a exhalar, liberando el aliento de tensión que había retenido durante demasiado tiempo. Los Craterans, habiendo presenciado la caída de sus últimas mejores bestias, y reconociendo la inesperada resistencia y superioridad táctica de los defensores de la Tierra, finalmente retiraron sus fuerzas. Los cielos, una vez oscurecidos por la sombra de la nave alienígena, se aclararon a medida que ésta se retiraba al cosmos, una silenciosa admisión de derrota. Una vez desaparecida la amenaza inmediata, la atención se centró en la recuperación y la reconstrucción. La ciudad, marcada y parcialmente en ruinas, estaba llena de actividad, no de guerra, sino de reconstrucción.
Los equipos trabajaron las 24 horas del día, limpiando escombros y restableciendo servicios esenciales. En medio de la reconstrucción física, también se produjo una curación emocional, mientras los habitantes de la ciudad procesaban el trauma y la pérdida que habían sufrido. La capitana Lana Rhodes, ahora aclamada como una heroína, fue designada para dirigir el recién creado Comando de Defensa de Nueva York, un organismo encargado de garantizar la seguridad y la preparación de la ciudad contra cualquier amenaza futura. Su liderazgo durante la crisis había demostrado ser invaluable, y ahora debía supervisar la protección de su ciudad, asegurándose de que nunca más los tomaran desprevenidos. Marcus, que se había convertido en un símbolo de la valentía civil y la perspicacia estratégica, trabajó en estrecha colaboración con Lana. Ayudó a integrar las redes de resistencia civil en el marco de defensa oficial de la ciudad. Se establecieron programas de entrenamiento basados en las tácticas guerrilleras desarrolladas durante la invasión, preparando a los civiles no solo para defender sus hogares, sino también para ser parte integral de las medidas de seguridad en curso de la ciudad. Lara, cuyas contribuciones científicas habían sido cruciales para la victoria, centró su atención en promover el conocimiento humano sobre tecnologías y biología extraterrestres. Junto con el Dr. Heinrich y otros científicos, fundó la Red de Investigación Avanzada de la Tierra, dedicada al estudio de los restos de cráteres y a la tecnología y la biología. Su trabajo, que alguna vez se centró únicamente en la defensa, ahora exploró cuestiones más amplias sobre el lugar de la humanidad en el cosmos y el potencial de un contacto futuro, ya sea hostil o pacífico, con otras civilizaciones extraterrestres. El gobierno, reflexionando sobre la crisis, aprobó la Ley de Unidad de la Tierra, cuyo objetivo es fortalecer la cooperación global en defensa e investigación. Nueva York, como epicentro del conflicto, fue sede de la primera conferencia de unidad global, donde líderes de todo el mundo establecieron planes para un sistema de defensa planetaria unificado, inspirado en la cooperación vista durante los días más oscuros de la ciudad. Mientras la vida volvía a su nueva normalidad, la ciudad celebró una ceremonia conmemorativa en Central Park, ahora completamente restaurado a su antiguo esplendor verde. Miles de personas se reunieron para honrar a los perdidos durante la invasión, con discursos de Lana, Marcus y otras figuras clave que los habían guiado a través de la crisis. La ceremonia concluyó con la inauguración de un monumento que representa un par de manos humanas sosteniendo la tierra, simbolizando la resiliencia y el espíritu unido de la humanidad. Cuando terminó la ceremonia, las familias se quedaron en el parque, los niños jugaron, y la gente habló sobre sus esperanzas para el futuro. La atmósfera estaba teñida de una palpable sensación de renovación y posibilidad. Y Lara, ligeramente apartada de la multitud, observaba a las familias con expresión pensativa. Doctor, Heinrich se unió a ella y le entregó una taza de café humeante. Un nuevo comienzo, dijo, señalando la alegre escena que tenían ante ellos. Sí, un nuevo comienzo, respondió Lara. Sus ojos reflejaban el azul profundo del cielo del atardecer. Hemos aprendido mucho sobre lo que podemos soportar y lo que podemos lograr. Ahora se trata de lo que podemos llegar a ser. Su conversación derivó hacia sus próximos proyectos, pero ambos eran conscientes de la verdad más profunda detrás de sus palabras. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había evolucionado, avanzando hacia un futuro lleno de nuevos sueños, nuevos desafíos y una nueva comprensión de su propia fuerza y unidad.